El derecho constitucional recibe su origen del término latino "constitutio", que significa fundar, construir u organizar. Esto nos permite entender que su objeto principal está relacionado con la manera en que se organiza y funciona el Estado. Podemos decir que el derecho constitucional es una rama del derecho público encargada de estudiar las normas fundamentales que determinan la estructura del Estado, la organización de sus poderes y las funciones que corresponden a sus diferentes órganos. Además, no solamente regula la relación entre los propios órganos del Estado, sino también la relación existente entre el Estado y los ciudadanos, especialmente respecto de sus derechos y garantías. Diversos autores han definido el derecho constitucional desde diferentes perspectivas, aunque todos coinciden en señalar su relación con la organización del Estado. García Maínez destaca que se trata de un conjunto de normas que regulan la estructura fundamental del Estado, así como las funciones del Estado y las relaciones que existen entre ellos y con los particulares. Por su parte, Garófalo lo identifica expresamente como una rama del derecho público y señala que su objeto es estudiar la constitución del Estado, sus órganos constitucionales y las relaciones fundamentales entre el Estado y los ciudadanos. Finalmente, Tena Rodríguez pone énfasis en que el derecho constitucional representa la doctrina particular de un determinado régimen de Estado. Por lo tanto, aunque las definiciones tienen diferentes matices, todas nos llevan a la misma idea. El derecho constitucional establece las bases jurídicas sobre las cuales se organiza, funciona y limita el poder del Estado. El concepto de derecho constitucional también puede entenderse en dos sentidos, amplio y estricto. En sentido amplio comprende el conjunto de normas y principios que sirven como fundamento general del orden jurídico, es decir, establecen las bases sobre las cuales se desarrollan las demás disciplinas jurídicas y contempla aspectos relacionados con la organización del Estado y con los procedimientos para crear, modificar o abrogar las normas jurídicas. En sentido estricto, hablamos del derecho constitucional como una rama específica del derecho. Su característica principal es que sus normas ocupan una posición jerárquicamente superior dentro del orden jurídico, por lo que las demás normas deben ajustarse a los principios y disposiciones constitucionales. En conclusión, podemos entender el derecho constitucional como la base jurídica de la organización del Estado, del ejercicio del poder público y la protección de los derechos de los ciudadanos. Respecto a la ubicación del derecho constitucional, se ubica dentro del derecho público interno. Respecto a su naturaleza, se hace notar que siendo el contenido de las disposiciones constitucionales y el por qué tales disposiciones crean, regulan e invisten de autoridad a los poderes públicos son de naturaleza pública y por consecuencia es público también el derecho constitucional que las contiene. Caracteres del derecho constitucional. Supremacia constitucional. La Constitución es la norma jurídica más importante del país. Todas las demás leyes y autoridades deben representarla y estar de acuerdo con ella. Federal. México está organizado como una federación formada por entidades federativas que tienen autonomía en los asuntos que les corresponden. Republicana. El gobierno se basa en una república donde los gobernantes son elegidos por la ciudadanía y ejercen sus funciones por un tiempo determinado. En resumen, el derecho constitucional establece las bases de nuestro país. La Constitución es suprema, México es una federación y una república, y su contenido se divide principalmente en una parte dogmática, que protege de los derechos de las personas y una parte orgánica que organiza la función del Estado. La parte dogmático de la Constitución establece y reconoce los derechos humanos y las garantías de las personas. Su finalidad es proteger la libertad, igualdad y seguridad, además los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos. Parte orgánica.
La parte orgánica establece cómo se organiza y funciona el Estado mexicano. Define la estructura y las funciones de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, así como la distribución de competencias entre las autoridades. En pocas palabras, la parte dogmática se enfoca en proteger los derechos de las personas, mientras que la parte orgánica se encarga de establecer cómo se organiza y funciona el gobierno. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. A continuación, les voy a hablar sobre los principios rectores del derecho constitucional. Estos son los que construyen y definen la estructura política, también los que protegen y hacen efectivas las disposiciones constitucionales. Ellos son la Declaración de los Derechos Humanos, la soberanía, la división de poderes, el sistema representativo, el régimen federal, la justicia constitucional y la supremacía del Estado. Comenzaremos hablándoles sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Estos también se han conocido como garantías. Existen 4 de las cuales les vamos a hablar, que sería garantía de igualdad, garantías de libertad, garantías de propiedad y las garantías de seguridad. Comenzaremos con las garantías de igualdad. Estas tienen por objeto evitar privilegios y colocar a todos los gobernados en la misma situación ante la ley. Y la igualdad jurídica, esta consiste en evitar distinción por raza, género, edad, religión, profesión, situación económica, etc. Estas garantías las vamos a encontrar en el artículo 1, en el artículo 2, en el artículo 4, en el artículo 12 y en el artículo 13. Las siguientes garantías son las de libertad, entendiendo nosotros como libertad el derecho de elegir aquello que a cada persona convenga. Estas son encontradas en los artículos 5, en el artículo 7, en el artículo 8, en el artículo 9, en el artículo 10, en el artículo 11, artículo 16, artículo 24 y artículo 28. Las garantías de propiedad, de esto nos va a hablar en el artículo 27 y son en las cuales se norma que la propiedad de las tierras y aguas nacionales corresponde originalmente a la nación. Y como última garantía tenemos la de seguridad jurídica. Estos son los derechos y principios de protección a favor del gobernado, los cuales nosotros los vamos a estar encontrando en el artículo 14, artículo 15, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19, artículo 20, artículo 21, artículo 23 y artículo 24. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jackie Cuevas y hoy hablaremos de la parte 2 del tema de principios rectores del derecho constitucional. Entre ellos, está la soberanía, que en el artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Conceptualmente, la soberanía representa la potestad suprema vinculada con la libertad y la autodeterminación política. También hablaremos de la división de poderes. El artículo 49 establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución crea los poderes constituidos y determina sus facultades y competencias. Cada poder debe actuar dentro de las atribuciones que constitucionalmente le corresponden. Su finalidad es evitar la concentración del ejercicio del poder público. ¿Qué es el sistema representativo? La representación permite que la ciudadanía participe en el ejercicio del poder mediante representantes electos. En este caso sería la Cámara de Diputados con 500 integrantes, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En el Senado hay 128 integrantes, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. El sistema vincula la voluntad popular con el ejercicio institucional del poder. ¿Qué es el régimen federal?
El artículo 40 identifica a México como un Estado federal. El federalismo implica una distribución constitucional de competencias entre distintos órdenes de gobierno. El artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de los estados, conforme a sus respectivas competencias. Las entidades federativas ejercen autonomía dentro del Pacto Federal. ¿Cómo se integran estos principios? Bueno, los derechos humanos protegen a las personas. La soberanía determina el origen del poder público. La división de poderes distribuye el ejercicio del poder. La representación canaliza la participación política. El federalismo distribuye las competencias. Y la justicia constitucional protege la Constitución y controla sus actos. Yo les agradezco su atención y nos vemos la próxima. El sistema representativo. Esta representación se da con los diputados y los senadores. La Cámara de Diputados cuenta con 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Los senadores serán 128, 64 de mayoría relativa, 32 de la primera minoría y 32 de representación proporcional. El régimen federal. El artículo 40 expresa que México es un Estado federal y que dicho Estado está constituido por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal, y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Entidades federativas. De este artículo se desprende que las entidades federativas no son soberanas, sino autónomas, y que existe una división de competencias entre los dos órdenes que la propia Constitución, norma suprema, crea y que le están subordinados, el de la Federación y el de las entidades federativas. La justicia constitucional. El juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo está determinada por el artículo 103 constitucional, que señala que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por leyes o actos de las autoridades estatales que invadan la esfera de la autoridad federal. El juicio de amparo asume una doble función, de garantía constitucional y de control de legalidad. Hola maestra y compañeros, yo les voy a abordar el tema número 5, titulado La relación del derecho constitucional con las demás ramas del derecho. Este tema perteneciente a la materia de derecho constitucional. Así que comencemos. Como idea principal debemos de tener en cuenta que la Constitución es la ley suprema, o también conocida como nuestra máxima Carta Magna. Por eso, el derecho constitucional se relaciona con todas las demás ramas del derecho, ya que de la Constitución se desprenden las bases para crear las legislaciones, tanto como federales como locales. Por eso es importante que las leyes deban ser congruentes y estar de acuerdo con la Constitución, ya que el derecho constitucional funciona como base para crear y organizar las demás ramas jurídicas. Además de que en sus normas se establecen los principios básicos de las ramas de las ciencias jurídicas. Un ejemplo de esta relación es la que se establece con el derecho administrativo, en donde se regula la organización y el funcionamiento de la administración pública, además de las relaciones de la actividad administrativa del Estado. Por eso, el derecho constitucional establece principios y bases que deben respetarse en la actuación de la administración pública. Por eso es importante que el derecho administrativo deba estar en concordancia con la Constitución. Bueno, maestra y compañeros, agradezco su atención y espero les haya gustado mi tema. Gracias. Cuando hablamos de derecho constitucional, también debemos de hablar de su fin. Y bueno, su finalidad primordial es conformar la estructura fundamental del Estado. Es la rama del derecho público encargada de establecer cómo nos vamos a organizar como nación, ya que define nuestra forma de gobierno, así como la organización, la composición y las facultades del Estado mexicano, que aseguran un funcionamiento adecuado.
Además de darle estructura al Estado, el derecho constitucional cumple con dos misiones muy importantes. Y bueno, estos van de la mano uno con otro. Por un lado, se fija los límites a la acción del poder público. Esto es vital para garantizar que ninguna autoridad abuse de su posición, protegiendo además nuestros derechos como ciudadanos. Por el otro lado, define las relaciones y la división de los tres poderes que ya conocemos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, asegurando que existan pesos y contrapesos entre ellos. Punto 7. Fuentes del derecho constitucional. ¿Qué son las fuentes del derecho constitucional? Son los elementos de donde surgen las normas y principios que regulan la organización del Estado y el ejercicio del poder público. En México se reconocen principalmente 5 fuentes: la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre, las leyes y la doctrina. En la Constitución encontramos que es la fuente más importante del derecho constitucional porque es la base de nuestro sistema jurídico. La jurisprudencia surge de las interpretaciones que realizan los tribunales del Poder Judicial sobre la Constitución, las leyes y otras normas. La costumbre son prácticas o usos que pueden presentarse dentro de la vida constitucional. Sin embargo, en México la costumbre no puede modificar ni eliminar una disposición de la Constitución. Las leyes también son una fuente del derecho constitucional. Las leyes que desarrollan o reglamentan los preceptos de la Constitución y que ayudan a establecer el funcionamiento de los órganos constitucionales. Y por último, en la doctrina está formada por los estudios, opiniones y aportaciones de especialistas en derecho. Yo entiendo que las fuentes del derecho constitucional son importantes porque permiten conocer de dónde surgen las normas que organizan al Estado y establecen la manera en que debe ejercerse el poder. Respecto a las fuentes del derecho constitucional, para que el derecho constitucional se nutra, se desarrolle y se aplique, se necesita de ciertas fuentes. Aunque sabemos que la fuente primordial es la Constitución misma y que también existe la jurisprudencia y la costumbre, hoy quiero que centremos nuestra atención exclusivamente en estas dos fuentes, lo que es las leyes y la doctrina. Las costumbres no, porque fueron mencionadas anteriormente. Como primera fuente a analizar tenemos las leyes, pero no cualquier ley, sino aquellas leyes secundarias que tienen la tarea de reglamentar los preceptos constitucionales. La Constitución nos da el marco general y estas leyes precisan y organizan los órganos e instituciones que la Carta Magna crea. Un ejemplo clásico y fundamental en nuestro país es esta fuente, que es la Ley de Amparo, que reglamenta los artículos 103 y 107 constitucionales. Bien, finalmente la quinta fuente reconocida en nuestra materia es la doctrina. La doctrina está conformada por los estudios, teorías y análisis desarrollados por los juristas y expertos en el derecho. Es importante destacar que la doctrina no es obligatoria. Ningún juez está forzado a dictar sentencia basándose puramente en un libro de texto. Sin embargo, su influencia es innegable, ya que las grandes reflexiones de la doctrina han guiado históricamente a la creación de nuevas legislaciones y han orientado a los criterios de nuestra jurisprudencia. Y bueno, con esto concluimos.